¿Qué tal, compañeros? ¿Cómo se encuentran? Es un gusto volverlos a saludar. El día de hoy llegamos al video final de este capítulo de teoría de medición, donde revisamos la parte de un repaso de nuestras mediciones proyectivas que usamos para todos nuestros primeros capítulos cuando hablamos de sistemas de un qubit. Después trasladamos esta idea a sistemas de más de un qubit, sistemas de múltiples qubits. Después describimos un poco lo que es brevemente un operador de medición genérico y con esto abordamos la idea de los operadores POVM, que es de hecho lo que vamos a ver ahora en el programa de este video. Como siempre les recuerdo en esta parte, todos los códigos están disponibles en un link en la descripción del video para que no se preocupen en copiarlos. Y de igual forma, como siempre, pues denle like, compartan, suscríbanse, ayudan bastante al canal. De esa forma, es una forma gratuita en la que pueden, o más bien le indican a YouTube que en este caso el curso que estamos nosotros diseñando, pues es bueno y les ha ayudado de algo a tanto a las personas que se dedican a esta parte como los que simplemente es por cuestión de curiosidad. Y bueno, pues sin más, vámonos directo al código. En este caso, como siempre, solo agrego pues las partes como más elementales o más interesantes que considero del código. Este código como tal, y en casos anteriores también hemos visto, es más para la cuestión de ilustrativa o que ustedes se den una idea visual de cómo es lo que está ocurriendo con este tipo de operadores. Realmente esta idea de lo que estamos diseñando, generando aquí, no la vamos a ocupar tanto en la parte de nuestros algoritmos cuánticos, pero pues es importante que generen, aunque sea una idea geométrica o visual de lo que está ocurriendo. En este caso, lo único que hice en la parte del código fue definir lo que es una matriz identidad para el caso 2x2. Estos ejemplos de POVMs son para el caso de un qubit en específico. Ya si quisieran ustedes hacer un ejemplo más complejo, pues sí tendría un poco de más trabajo que hacer, sobre todo para la cuestión de cómo proyectar los estados y los operadores. Pero bueno, para el caso de un qubit funciona muy bien, al menos para que nos llevemos una idea visual. Después declaré también lo que son las matrices de Pauli, en el caso del sigma X, sigma Y y sigma Z. Estas las ocupamos para construir un vector en 3D utilizando las componentes de sigma X, sigma Y y sigma Z, que pues es bastante pues sencillo, no lo hemos visto, como les comento no es relacionado a esta parte de algoritmos, pero lo podemos hacer en este caso o lo que yo tomé en cuenta es un POVM tetraédrico, es decir, de 4 elementos, donde cada una de estas direcciones R1, R2, R3 y R4 van a corresponder a uno de los puntos en nuestra esfera de Bloch que vamos a hacer de forma, digamos, pues a la fuerza o de una forma diferente a como lo hemos usado con nuestras paqueterías de Qiskit y Qtip. Esto es 100% desde cero. Y para construir nuestros operadores o nuestros elementos de los POVM, simplemente los definimos como E1, E2, E3 y E4, que van a ser estas matrices identidad multiplicadas por un cuarto y sus correspondientes vectores de Pauli. Esto que sepan, propiamente como tal, esta construcción de los elementos es simplemente para la parte visual, ¿ok? No estamos haciendo aquí las operaciones, por ejemplo, de valor esperado para saber la probabilidad de estos elementos E1, E2, E3 y E4 con respecto a un estado, sino simplemente es visualizar cómo se distribuirían en una especie de esfera de Bloch que diseñamos desde cero. Y como sabemos, pues ya del tipo de construcción que estamos haciendo, podemos ver que todos estos elementos son positivos semidefinidos. Y la última cuestión que tendríamos que verificar es que cumplieran con la relación de completitud y eso lo hacemos con la suma de los elementos que vamos a imprimir. Y también pues vamos a imprimir esta parte gráfica. Entonces lo primero que nos arroja el programa pues es la suma de los elementos y vemos que efectivamente corresponde a la matriz identidad, en este caso una matriz identidad de tipo 2x2 que tiene 1 y 1 en la diagonal principal y ceros en lo demás. Y visualmente cómo se ven nuestros puntos de proyección de estos POVMs o estos puntos de medición que vamos a tener, pues se ven de esta forma. Esta esferita o esta nube color azul claro correspondería a nuestra esfera de Bloch hecha a mano. Y estos puntos que tenemos aquí en color rojo corresponderían a los puntos que nosotros vamos a medir estas propiedades de nuestro qubit
visto de otra perspectiva, podemos ver cómo están aquí distribuidos y vistos desde otra perspectiva, también los tenemos aquí. Con esto, pues ustedes se pueden hacer una idea que prácticamente podemos hacer pues casos todavía más elaborados, por ejemplo, de 5 elementos con 5 puntos distribuidos. Como saben, una de las cuestiones es que estos POVMs no forzosamente tienen que ser ortogonales. Entonces, por ejemplo, para el caso de 5 podría ser inclusive de forma más visual, como es que no necesariamente, ay, disculpen, son ortogonales estos elementos que estamos poniendo como nuestros operadores o nuestros puntos para generar nuestras mediciones del sistema. Otro caso que hice, muy similar al de acá, en este caso de igual forma declarando nuestra matriz identidad, nuestros operadores o matrices de Pauli, pero ahora para un POVM trino o de 3 elementos que va a tener los ángulos de, o van a estar distribuidos en los ángulos de 0, 120 y 240, que podemos ver que aquí efectivamente pues algunos casos no son ortogonales como tal, y en este caso vemos que, bueno, definimos de igual forma las tres elementos que vamos a nosotros plotear en nuestra esfera de block hecha a mano. Y asociamos también la construcción de nuestros elementos E1, E2 y E3 con un tercio, en este caso de la matriz identidad, más el correspondiente vector de Pauli de estos R1, R2 y R3, también asociados de igual forma a E1, E2 y E3. Comprobamos que la suma sea efectivamente o cumpla con la relación de completitud. Lo imprimimos y veamos lo que nos da como resultado. En este caso está un poquito más interesante, o se me hizo también interesante ponerlo, porque, bueno, de manera inicial vemos que efectivamente la suma de nuestros elementos o de nuestros operadores cumple con, que es, con la relación de completitud, generando una matriz identidad de 2 por 2, donde tenemos unos en la diagonal principal y ceros en los demás. Y en la parte visual, ahora vemos que en este caso estamos realizando mediciones, por ejemplo, en el ecuador de esta esfera de Bloch, distribuyendo 3 puntos que van a corresponder a cada uno de nuestros operadores. Y es aquí, pues, otro ejemplo visual de cómo nosotros vemos o podemos interpretar estas mediciones. Si nosotros, por ejemplo, tomamos el caso, voy a ponerlo de este lado, del tipo de mediciones proyectivas que hemos hecho para el caso de un qubit, veíamos que nosotros, por ejemplo, tenemos nuestra esfera de Bloch. Es más, permítame, yo creo que lo voy a hacer un poquito mejor. Vamos a tenerla acá. Tenemos nuestra esfera de Bloch de este estilo. Mm, Creo que se ve un poquito fea. Permítame. Voy a hacerla otra vez. Vamos a hacerla así. Ponerla así. Vamos a ponerle esta parte así. Y esta parte de acá así. Más o menos ahí está nuestra esfera. ¿Ok? Y nosotros, por ejemplo, en la base Z, que era este eje que tenemos en la parte vertical de la esfera, que es el que pues realizamos nuestras mediciones en la base computacional de toda la vida, teníamos el caso del estado 0 y el estado 1 en los antipolos de la esfera. Y prácticamente esas son las dos elementos que nosotros aplicábamos la medición o podíamos tener la medición asociada. Y ahora, si nosotros trasladamos esa idea a nuestro ejemplo que tenemos aquí, podemos, por ejemplo, considerar que este ecuador podría de alguna forma verse como esta parte o este plano de la esfera que corresponde a Z. Sin embargo, ahora no solamente tendríamos, por ejemplo, el caso de la medición 0, de la medición 1, sino también tendríamos un caso de una medición tal vez 2, si queremos simplificar un poco esta idea. Entonces vemos que efectivamente podemos ver que podemos generar tanto esta medición proyectiva del caso del estado 0, el estado 1, utilizando esta idea de los POVMs, pero además podemos también generar otro tipo de mediciones, en este caso de 3 puntos distribuidos en el ecuador, como lo habíamos puesto en 0, 120 y 240 grados distribuidos en este plano, y con esto generar más mediciones o diferente tipo de mediciones que nos arrojen más información o diferente tipo de información del sistema. Visto de otra perspectiva, pues lo tenemos también aquí puesto, como unos apuntan o están distribuidos casi de manera uniforme en este ecuador, en este plano que tenemos de nuestra esfera de Bloch ahí imaginaria, y también como, bueno, se vería desde otra perspectiva. Y básicamente, pues eso es todo lo que tiene el programa. Ustedes pueden ahí jugar
y meterle pues otros datos, tratar de hacer operadores, por ejemplo, en el caso del que era de 4 elementos, poder tratar de hacerlo para 5 y verificar que uno sea positivo semidefinido, primera cuestión importante, y la segunda que cumpla con la relación de completitud y que lo puedan graficar para que vean que pueden pues extender esta idea a muchas otras cosas y con esto pues ver que el tipo de mediciones que nosotros podemos realizar de nuestros sistemas pues es realmente muy interesante en el sentido de que podemos extraer muchos tipos de información, que no estamos solamente limitados al caso de la base computacional 0 y 1, que es lo que tradicionalmente usamos, y es más que nada ese tipo de medición que usamos porque es el tipo de medición en el que se diseñan o son compatibles nuestras computadoras cuánticas actuales, pero sepan que físicamente puede ser posible generar otro tipo de mediciones que nos arrojen otro tipo de información. Entonces, bueno, sin más, voy a dejar el video hasta aquí. Como siempre, les recuerdo, creo que igual al inicio del video les comenté, el código ahí está en la descripción del video. Si llegan a tener alguna duda o pregunta, no duden en ponerlo en la caja de comentarios. En el siguiente video me parece que vamos a ver algo de la parte de interferencia y entrelazamiento, la relación que estos dos tienen. Y ya una vez pasando esta parte, ya empezaremos a abordar las subrutinas cuánticas. Ya empezaremos con los algoritmos cuánticos básicos, los más sencillos, y iremos con esto pues avanzando poco a poco. Yo sé que de repente me tardo un poco en subir videos, pero créanme que ya generar el material para estos eh, capítulos es un poco más elaborado que los primeros, sobre todo para generar una especie de herramienta visual, que es el programa, lo que más me toma tiempo para que ustedes puedan ver de forma más didáctica cómo es esta representación, en este caso de este tipo de operadores de medición que cuando al menos yo los revisé de forma inicial era más, fue algo muy complejo de entender cómo funcionaban, pero ya viéndolo en la parte visual, al menos geométricamente, pues se entiende un poco mejor cómo funciona la idea. Entonces, sin más, los espero en el siguiente video. Aprende más, piensa más.